es una pena. No, es que tenemos que hablarlo porque lo hizo. Es verdad que Dios también nos corrige. Pero qué bueno que usa la sabiduría, usa el amor. ¿Sabe? Porque el arma que nunca falla es el amor. Me parece contradictorio. No es que, sí, pero hazlo en amor. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y en el libro de Levítico vamos a hablar de un tema que si no hacemos un análisis profundo de él, entonces no entenderemos el porqué de algunas enseñanzas que para unas personas suelen ser engorrosas, suelen ser un poco incómodas, no entendiendo que hay promesas para nosotros, unas ya se han cumplido, otras se van a cumplir muy pronto en tu vida. ¿Amén? Sí, hay algunas que ya se cumplieron, pero otras están por cumplir en tu vida. La oración que tú has hecho no la has hecho en vano. Las lágrimas que has derramado no han sido en vano. Lo que has sembrado en la obra de Dios no ha sido en vano, aunque hoy no veas la respuesta. Así es el título de la enseñanza que lleva por nombre primicia. Y cuando se habla de primicia, oiga, alguien dice, ya viene el pastor a hablar de dinero. Pero, oiga, decía, lo contradictorio de las cosas. Cuando yo digo primicia, la gente dice, va a hablar de dinero. Pero esa es la mente del hombre, la mente del ser humano, la mente de Dios. Cuando habla de primicia, es promesa por venir. Dese cuenta. Lamentablemente nosotros nos prejuiciamos cuando se habla de finanzas. Algunas veces cuando hay que hacer algunos correctivos, oiga, no nos agrada. Y repito, al hablar de finanzas nosotros decimos, el pastor viene a pedir. Ya el pastor viene con lo mismo. Oiga, pero Dios tiene su mente en bendecirte. Cuando Dios habla de finanzas, porque yo no conozco que Dios necesite de 100 bolívares. ¿Alguien cree que Dios necesita 100 bolívares? Ni 200, ni 1.000.000, ni nada. Porque dice la palabra que Él es dueño. A ver, ¿de qué es dueño? A ver, ¿de qué es dueño? Pero del mundo y los que en Él habitan. Oiga, del mundo y los que en Él habitan. Así que es dueño de usted, ¿sí? Nada más. Entonces, cuando habla de finanzas, es porque se propone bendecir. Se propone bendecirnos, abrir esas puertas que han estado cerradas, es dar cumplimiento a lo que a medias hemos estado viendo. Y vamos a leer en el capítulo 23 del libro de Levítico, en el versículo 9 al versículo 11. Dice la palabra de Dios para gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su miel, traeréis al sacerdote una cabilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el 11 dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de quién, de Jehová, para que seáis aceptos en el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Permítame unos segundos orar al Espíritu Santo de Dios. Yo necesito su ayuda. Amén.
Ahora, Padre, bendecimos su nombre que sobre todo nombre. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque te propones, papá, romper ataduras, cadenas y ligaduras. Porque cuando se revela tu verdad, Señor, y tu propósito entra en nuestro ser interior, entonces el velo es quitado. Y puedo entender que no me habla el hombre, sino que tú hablas a mi vida, Señor, como has hablado siempre para bendecir. Ruego que el Espíritu Santo de Dios, Maestro por excelencia, que es el que guía toda verdad y a toda justicia, tome control total y absoluto de todo, Dios, cuando vaya a hablar de tu palabra, y que Él pueda enseñar conforme a la necesidad para seguir creciendo a la medida de la plenitud de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El versículo 9 rompe toda duda, quita si alguien está pensando en que el pastor o el ministro, en fin, cualquiera que ministre esta palabra, tiene que quitarse de la mente que lo que se va a hablar no lo estableció hombre alguno, no lo estableció Moisés, no fue el profeta Elías el que trajo la palabra, no fue el apóstol Pablo. El versículo 9 deja muy claro quién habló, quién estableció y quién ordenó que se hiciese. Dijo, y habló Jehová, ¿a quién? ¿Quién habló? Entonces conocemos que Dios habló a Moisés para que este pueblo pudiese conocer o pudiese seguir practicando un principio que el pueblo de Dios, sabe, el pueblo de Israel ya había vivido en medio de estos principios. Conociendo cómo ha podido este pueblo, de haber recibido las ordenanzas, los estatutos de Dios y el haberlos guardado. Porque el único país en la tierra, ¿sabe?, que sus estatutos, que su constitución no la hizo el hombre, es la del pueblo de Israel. Ni deuda externa, y sabe, y tiene la ventaja, nosotros también la tenemos en lo personal, nosotros la tenemos porque ellos tienen la ventaja y nosotros también, que Dios pelea por él. Bendita sea la gloria de Dios. Qué gran ventaja. Oiga, nos ponemos a investigar cuántas veces fue cautivo, cuántos países lo sitiaron, lo llevaron, lo sacaron, ¿sabe?, de su tierra. Pasaron años, en un tiempo tuvieron 400 años, 400 años fuera de su tierra, hermano. ¿Sabe? Es posible que alguno de nosotros escape un mes fuera de la iglesia o de ese medio donde nos movemos y ya estamos bien incómodos. Pero ellos estuvieron 400 años. Y usted sabe una cosa, allí en el libro de Éxodo, váyase un momentico si lo quiere tener allí, o anótelo, más fácil. Oiga, en el capítulo 1 y el versículo 8 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto el nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor, es mayor y más fuerte que nosotros. Oiga, es que
la ventaja de alguien que cree es que no le debilitan las circunstancias, ni los conflictos, ni las pruebas, ni las luchas. No lo debilita, al contrario, sabe que necesita acercarse más a Dios para gozar de su ayuda, para gozar de su dirección, de su guianza. Este es el pueblo que decía antes que cuando de verdad cree y que de verdad cuando se aleja. Pero saben que estaban viendo cuando estos hombres, cuando estos egipcios estaban mirando al pueblo de Dios, saben lo que estaban viendo. Estaban viendo la mano de Dios sobre ellos, ¿saben? Porque nadie es fuerte en sí mismo. Solo la fuerza de Dios hace al hombre verdaderamente, que la Biblia no llama fuerte a nadie que verdaderamente no tenga la protección y la guianza de Dios. A nadie llama fuerte. Bíblicamente, el hombre es fuerte cuando tiene la ayuda de Dios sobre su vida, ¿sabe? Y para muestra, como dicen por allí, un botón, 400 años lo castigaron. Oiga, los azotaban, los maltrataban, los lastimaban, los humillaban, los ofendían. Cuántas cosas, el pueblo crecía más y más. El mismo Faraón tuvo que ver la mano poderosa de Dios y él hizo énfasis de que había que ser sabio y le pusieron carga, pero no había carga que Dios no pudiera quitar. Amén. Y en su tiempo Dios se glorificó y en su tiempo Dios se manifestó en la vida de él. Cuando se habla de primicia como Dios, oiga, es tan precioso y tan sabio. Las primicias, cuando Dios llama a este pueblo a traer las gavillas, primicias, ¿sí?, del fruto, siempre estaba implícito la decisión del hombre. ¿Por qué? Porque el pasaje que hemos tomado habla de un momento en que debo confiar en el que es mi proveedor, ¿sabe?, mi sustentador, y que tengo que hacerlo aún no teniendo en mi mano todavía la respuesta de Dios. Por eso la palabra primicia se llama, a ver, ¿qué quiere decir primicia? Promesa venir. Pero las promesas ya no eran por venir cuando se podía atender a la voluntad de Dios, cuando ellos traían sus gavillas, que por cierto, de una manera muy meticulosa había que cuidarlas. Ellos iban hasta la siembra, iban y examinaban, ¿sabe? Esto no era un trabajo ligero. Oiga, por eso resalto, y perdone usted, que cuando este pueblo, hermano, creía, verdaderamente creía, pueblo que, oiga, sabe que ellos escogían personas expertas, oiga, tomaban personas expertas para que pudiesen examinar la siembra y así tomar los mejores, lo que ellos consideraban, ¿sabe? Iban una y otra vez tratando de ver aquella siembra, a ver qué era lo que resaltaba, que se podía apreciar como lo mejor, lo más grande. Oiga, se dice dentro de la parte agrícola que se podía conocer cuando la persona era experta, podía saber que más adelante podían haber algunos cambios, porque siempre el cambio de clima podía lesionar el fruto. Y la persona que la iba a examinar tenía que saber. Sin embargo, oígame, algunas veces, aún los más expertos no podían lograr el objetivo de poder saber cuál de ellas podía sufrir consecuencias contrarias. Pero como se ponía, la persona se ubicaba en las manos de Dios y decía, bueno, Señor, no pudimos a profundidad conocer verdaderamente
cuáles eran lo que podíamos apartar, pero ellos buscaban la dirección de Dios, y bajo esa dirección le ponían, oiga, un cordón rojo, ¿sí?, para demarcarlo, aún muchas veces sin saber cuáles eran exactamente los mejores, porque había un cambio de clima, y en medio de esos cambios, bueno, solo Dios. Entonces ellos le amarraban ese cordoncito rojo y se lo colocaron, hermano, ¿saben? Y dentro de lo que estudiaba, pude entender que aún aquello que no resaltaba, empezaba a resaltar, empezaba a sobresalir de los demás frutos. Ellos sabían que esa confianza, no en ellos, sino en Dios, creyéndole a Dios, confiando en Él, dando el primer paso, porque importante es que tú des el primer paso, creyendo. Por eso la palabra de Dios dice que para el que cree todo es posible, de manera que ellos confiaban enteramente en que Dios tendría el control de todas las cosas. ¿Sabe? Cuando los granos maduraban y eran cosechados, esas primicias eran llevadas al templo y presentadas al sumo sacerdote de acuerdo al modelo de Dios. El sacerdote aceptaba la ofrenda de cada hogar, de cada familia, presentándosela a Dios de la misma manera en que nosotros leemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, cuando la sangre se colocó en los dinteles para que la muerte no tocara a los hijos de Dios. Hermano, de esa misma forma Dios responde sin la menor duda, sin la menor duda, cuando usted confía, aún en medio de las dudas, porque somos seres humanos limitados, ¿sabe? El único que lo sabe todo es nuestro Dios. Por eso cuando nosotros damos nuestro primer paso confiando, creyendo, sí, ¿sabe?, vienen algunas dudas, porque repito, cuando se habla de finanzas, amados, siempre existe la posibilidad de que llegue la duda. Siempre existe la posibilidad de que no es el mejor momento financieramente hablando para mi vida, porque llega todo eso, hermano. Saben, seguro estoy que cuando ellos vieron el fruto, para ellos tuvieron alguna duda, pero siempre buscando la dirección de Dios. Como buscar la dirección de Dios, vieron el resultado satisfactorio de Dios. Saben, en medio de la duda, déjame decirte algo, en medio de la duda, ¿sabes? Busca la dirección de Dios. Busca la dirección de Dios, porque seguro estoy que cuando busques la dirección de Dios, Él te va a guiar y Él va a entender tu corazón y va a entender también que lo hiciste sin conocimiento. Entonces Él, como dice la palabra de Dios, confía en Él y Él hará. Dice, confía en Él y Él hará, y te concederá las peticiones de tu corazón. También dice Proverbios capítulo 3, que Él enderezará nuestras veredas, ¿sabes? Y cuando dice que Él enderezará nuestras veredas, me da la impresión de que algunas veces agarramos veredas torcidas, ¿sabes? No dice que nos endereza a nosotros, sino que endereza las veredas. Vea cómo es el Dios amado que día tras día te busca, se preocupa por ti, te quiere bendecir, quiere traer respuestas a tu vida, quiere ayudarte a que tú puedas confiar en Él, ¿sabes? Y dice, y el sacerdote aceptaba la ofrenda de cada hogar, presentándola al Dios de Israel en acción de gracia y reconociendo su continua provisión y bendición, ¿sabes? Reconociendo su continua provisión y bendición. Por eso está establecido, ¿verdad que sí? Al pueblo de Israel se le dio una promesa y todas estas bendiciones te alcanzarán, ¿sí? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. De manera que ese, mi hermano, no es ningún secreto, pero para algunos
es un secreto, hermano, lamentablemente. Nosotros sabemos que si hablamos de primicia, tenemos que buscar el principio en quién, hermano. ¿Quién estableció el principio de las primicias? A ver, fue Dios, hermano. ¿Sabe? Fue Dios que envió a quién? A su primogénito, ¿verdad que sí? Envió a su primogénito. Vamos a estar leyendo. Alguien que me ayude por allí, por favor. A ver, unos eruditos bíblicos que me ayuden un momentico. A ver, Jesús, el primogénito de María, Mateo 1, 23 al 25. Jesús, el primogénito del Padre, Hebreos 1, 6. Sí, a ver, ¿quién lee Hebreos 1, 6? Mateo no importa, pero porque es de María, pero hablemos del Padre. Hebreos 1, 6. Hebreos 1, 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Oh, gloria a Dios. ¿A quién? Al primogénito, ¿verdad? Primogénito, a ver. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Ya le busque Apocalipsis 1, 5 también. Él dice, Colosenses dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primero, ¿verdad? Gloria a Dios. A ver, Apocalipsis 1, 5. Y de Jesucristo, Él es testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Gloria a Dios. Romanos 8, 29. Dice, porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria a Dios. ¿Se está dando cuenta que quien estableció el principio, el modelo de las primicias, es el mismo Dios? Y cuando, ¿sabe? Lo que pasa es que esto sería como que por lo menos de una semana sin que solo comiendo y volviéndonos a sentar, pero todas las fiestas judías están reveladas en cada uno de los pasos que dio Jesús. Todas están reveladas. Cuando se habla de primicias, Él fue el primogénito, el primero entre muchos hermanos, dice la palabra, ¿saben? Y el efecto de la semilla y el fruto y la repartición y la bendición están plasmadas en el nombre poderoso de Jesús. Por eso la palabra de Dios dice que es nombre sobre todo nombre, que se le dio un nombre, ¿sabe? Se le dio un nombre por heredad, es sobre todo nombre. Entonces, el principio que se establece en la primicia es que la bendición es sobre toda bendición, ¿sabe? ¿Sabe? Si el principio está basado en Jesús, como es realidad, hermano, entonces nosotros tenemos que ir pensando que nuestra bendición, hermano, va a ser mayor este año. Bendita sea la gloria de Dios. Este año se abren las puertas que habían estado cerradas. Puertas que habían estado cerradas. ¿Sabe? Lo primero del Espíritu, ¿a quién fue dado? A la iglesia, hermano. A ver, ya que lea Romanos 8, 23, por favor, en voz alta. Romanos 8, 23, para que vayamos conociendo esto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Oh, gloria a Dios. ¿Qué tenemos nosotros? A ver, ¿qué nos dio papá? ¿Qué nos dio papá? La primicia, entonces lo primero. Ay, ¿por qué no daría lo primero? ¿Por qué no lo segundo? ¿Ah? Ariane, ¿por qué no nos dio lo tercero? ¿Por qué no nos dio lo cuarto, el quinto? Oiga, ¿y por qué nosotros no invitamos a nuestro Dios y también damos lo primero? Ese principio no fue establecido, alabada sea la gloria de Dios.
Dios. ¿En qué lugar pudiéramos nosotros, analizando mentalmente la grandeza, el poderío, el señorío, la majestad, el amor, la misericordia y todos cuantos atributos podamos mencionar? No vamos a llegar a mencionarlo todo, pero cuantos atributos tenga ese Dios, usted sabe una cosa: si el principio, si el modelo de Dios fue lo primero y Él ocupa ese lugar que tiene, ¿dónde cree usted que usted y yo estuviéramos si nosotros caminásemos en los principios de Dios? ¿Dónde cree que estuviéramos? Oiga, financieramente, hermano, estuviéramos 1000 veces bendecidos. ¿Sabe? Hay gente que Dios le tiene un depósito financieramente hablando de gigante, grande, abundantemente o sobreabundantemente, como dice la palabra. Hermano, pero no se lo ha podido dar, porque cuando se habla de finanzas siempre tiene dudas. Oiga, cuando dice, y Dios te va a bendecir, dice, ¡ah! Pero cuando dice, pero tiene que cerrar. No se meta con la cartera. Dios te va a bendecir, ¡amén! Pero tiene que cerrar. ¡Bebé! Al principio, le voy a dar algunos pasajes bíblicos que usted va a estudiar, más que acá, llévenselos a su casa. ¿Por qué? Sí, es verdad que no falta quien diga que las primicias no son para este tiempo, que eso fue para el pueblo judío. Sí, wow, no falta. Mire, no falta quien diga, ¿saben qué? No falta quien diga que Jesús no viene por ningún pueblo, que por iglesia, que eso fue un invento del hombre para alegrar al otro hombre, el más bobo, para quitarle el dinero, en fin, un montón de cosas. ¿Sabe? Alguien, por allí hay una doctrina que ya no hay que confesar a nadie como Salvador para Salvador. Que nosotros somos Dios, hermanos, ¿saben? Usted y yo somos Dios. Gloria a Dios. Oiga, pero ¿dónde está el billete que tiene nuestro papá? No, está con los bolsillos, porque así. ¿Dónde está eso? Oiga, no se extraña nada, pero se van a dar los pasajes bíblicos para que usted mismo, hermano, los investigue. Es posible que de allí el Espíritu Santo le dé mayor revelación de la que me ha dado a mí y usted pueda ahondar la enseñanza, hermano. Y cuando le inviten por allí a dar una enseñanza, usted lleve esa bendición. Usted lleve esa bendición. Yo creo que nosotros creemos, no tengo la menor duda. Bueno, de pronto hay algunos que no. Que quiera ver la mano de Dios sobre todo lo que emprende. Yo quiero ver la mano de Dios sobre todo lo que emprende. Yo no quiero, oiga, yo prefiero equivocarme haciéndolo, sin que no afecte, que no haciéndolo y no recibir la bendición de Dios y convertirme en un desobediente. Yo prefiero eso. Yo prefiero eso. A ver, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 16. Y en el libro de los Romanos, ¿sabes? Versículo 16. A ver. Oiga, esto lo establece el mismo Dios. Ve al principio. Si las primicias son ¿qué? Santas. ¿Y qué llamamos nosotros santos? Apartados para Dios. ¿Sí? Entonces es un modelo de Dios. Entonces dice, si las primicias son santas, también. Sí. Oiga. ¿Qué dice cuando dice también? Ver. Igual. Ajá. Igual que. Además de. A ver. Oiga. Si las primicias son santas. Por eso, hermano, el modelo siempre te quiere llevar a la abundancia. El modelo siempre quiere ir creciendo, hermano. ¿Sabe? Este modelo dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas, hermano. ¿Sabe? Entonces, pero ese principio no solo aplica a ramas, ¿sabe? No, ni a masa,
ni a fruto